¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de los 5 aspectos que debe de tener en cuenta el preparador físico. ¿Para qué? Para trabajar el principio de alteración horizontal. ¿Vale? ¿Y qué es este principio de alteración horizontal? Bueno, pues este principio es uno de los principios metodológicos del fútbol actual, ¿vale? Así que vamos y ¡vamos! Buenas. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Arrancamos. Bueno, pues alteración horizontal hace referencia a cómo varían las cargas en función de la situación, del momento, de cómo se encuentra el jugador, está en el perfil óptimo y eficiente, o se encuentra lesionado, viene de una lesión, o se encuentra con un nivel bajo, o se encuentra el equipo con un nivel óptimo, o se encuentran en pretemporada, o se encuentran al final de la temporada, etcétera, etcétera. Esta alteración horizontal debemos de tener en cuenta las 5 patas que forman esta alteración horizontal. Y me refiero a factor neuromuscular, factor del sistema nervioso, factor del sistema cardiorrespiratorio, factor de la toma de decisión y el factor del desgaste emocional. Todo eso es lo que engloba este principio de alteración horizontal. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, como sabemos, los músculos presentan unas neuronas, ¿no? Y los músculos, además, presentan unos procesos bioquímicos y metabólicos que provocan fatigas, ¿no? Pues este factor neuromuscular, propiamente en el fútbol, hace referencia a ese tipo, ¿vale?, de ejercicios donde mayoritariamente se trabaja esa activación del músculo. ¿Y dónde se realiza mayoritariamente esos ejercicios? En espacios reducidos, ¿vale? Son muy comunes en el fútbol, donde tengo que estar activado para posibles disputas, para posibles sprints, etc. En ese tipo de ejercicios es donde se trabaja mayoritariamente el factor neuromuscular, pero no podemos distanciarlo de los demás ejercicios, ¿vale? Porque el factor neuromuscular también trabaja cuando hago ejercicios de velocidad o de transiciones, ¿vale? Sí que es verdad que en menor medida. Los sprints y los propios ejercicios de rapidez es el sistema nervioso el que está trabajando, ¿vale? Porque es el que envía la señal y es el que realiza ese ejercicio, ¿vale? No lo realiza solo él, pero sí que, como veis, es una de las partes que influye y mucho en la velocidad. ¿Qué tipo de ejercicios podemos meter en este factor? Pues ejercicios de transiciones, ¿vale? De propiamente 2 contra 1 en una portería, y cuando termina la jugada aparece un 2 contra 2 en la otra portería. Transiciones rápidas. Ejercicios más aeróbicos, ¿vale? ¿Qué tipo de ejercicio podemos realizar en los campos? Pues espacios amplios, ¿vale? Donde trabajamos mayor capacidad aeróbica y tenemos que tener en cuenta el consumo de oxígeno, es decir, el VO2 máximo, ¿no? Aparte, las intensidades, intensidad aeróbica máxima, etc. Aquí es donde podemos trabajar con esos factores. Pero ¿quiere decir que cuando estoy trabajando un espacio amplio no estoy realizando sprints? La velocidad también repercute en esos ejercicios amplios, pero lo que más repercute en los espacios amplios es el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Hace referencia a los conceptos tácticos, ¿vale? A qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo, etcétera, etcétera.
esta toma decisional aparece en espacios reducidos, en transiciones, en espacios amplios, en casi todos los ejercicios, ¿no? Entonces, la toma decisional en el fútbol es muy importante. En los partidos ya ni te cuento, donde hay enfrentamientos 11 contra 11, donde la complejidad es mayor. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué toma de decisión hay en cada ejercicio, ¿vale? Habrá ejercicios donde haya mucha toma decisional y habrá ejercicios donde no haya toma decisional casi, ¿vale? Y por último, cuando realizamos cualquier ejercicio o cuando estamos en un partido o cuando estamos en una tarea, supone unas emociones en el jugador, ¿vale? El ser humano constantemente está sintiendo, ¿vale? Habrá jugadores que lo sepan controlar y habrá jugadores que no lo sepan controlar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas emociones. Ya tenemos los 5 factores. Pues, en el entrenamiento tenemos que saber, cuando planificamos una tarea, hacia dónde tira. Tira hacia el factor neuromuscular, tira hacia la velocidad, tira hacia la duración, hacia la resistencia, hacia lo aeróbico, tira hacia la toma de decisión. Acordaros, preparadores físicos y entrenadores tienen que ser muy finos. ¿Por qué? Porque tienen que saber qué factor quieren trabajar sin olvidarse que trabajando ese factor trabajas los otros factores. Dicho esto, el vídeo está terminado. Se me olvidaba antes de terminar. Quiero dejaros una pregunta. ¿La toma decisional en el fútbol es consciente o inconsciente? Es decir, cuando yo tomo una decisión en el campo, ¿la hago conscientemente o inconscientemente? Dadme vuestra opinión y acordaros, si os ha gustado, compartirlo.